Muy buenas tardes, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a Los Defensores. Hoy es sábado 24 de febrero, año 2024. Muchos temas, muchas informaciones importantes, pero, diría yo, por buena o por mala suerte, el tema que sigue sobre el tapete es el tema de las elecciones municipales. Pero, para conversar sobre el tema de las elecciones municipales de una manera integral, de una manera holística, visto desde el punto de vista sociológico, vamos a conversar hoy con el catedrático universitario, sociólogo y sobre todo un dirigente político de larga data, Juan López. Juan López, tal y como le cito, aparte de ser un sociólogo reconocido, también fue una de las principales figuras políticas que dirigió la campaña del PLD en Santo Domingo Este, el principal municipio del país. Pero Juan no solo es sociólogo, Juan es un conocedor de todos estos temas políticos a grandes rasgos. Antes de entrar con el desarrollo del programa, porque la entrevista vamos a tratar de que sea una entrevista extendida, es decir, que todo el tiempo que yo puedo dedicarle a analizar las elecciones municipales, yo quiero conversarla con Juan, hacer una especie de conversatorio. Por eso esta entrevista de hoy va a ser un poco extendida. Pero sí quiero, en pocos minutos, hablarle sobre la última encuesta del Barómetro de las Américas. Pero antes de entrar con el desarrollo de este tema, de la entrevista y con el mensaje que nos tiene Juan, vamos a la pausa y retornamos en breve. La Cámara de Diputados continúa involucrada en un intenso trabajo durante la Navidad y en ese sentido el Pleno declaró de urgencia y aprobó en 2 sesiones consecutivas el proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2024 con sus adendas. También declaró de urgencia y aprobó en 2 sesiones el proyecto de ley que designa con el nombre Avenida Pedro Martínez un tramo de la prolongación 27 de febrero, mientras que unas 16 comisiones se reunieron y recibieron importantes personalidades a los fines de socializar iniciativas de ley que van en beneficio del país. En ese sentido, la Comisión de Hacienda estudió 3 proyectos de ley, entre ellos el que deroga las disposiciones vigentes del Código Tributario sobre el anticipo al impuesto sobre la renta, que de manera provisional grava con tasa cero el arancel de aduanas del azúcar, crema y refino y faculta al Poder Ejecutivo a tomar medidas especiales en situaciones de emergencia que generen desabasto del producto. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadró qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, ajá, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Miren, las elecciones municipales siguen siendo el principal tema en la República Dominicana, pese a que ha pasado prácticamente una semana. Muchas sorpresas. ¿Quién puede ocultarlo? Muchas sorpresas, tanto para la oposición como para el oficialismo. Nadie esperaba estos resultados. Nadie esperaba que el oficialismo, llámese PRM, tuviese un porcentaje tan elevado en estas elecciones municipales, y se está hablando de aproximadamente un 85%, que sacó un 85% del total de los alcaldes. La República Dominicana tiene unas 292 localidades, y lo que quiere precisar eso es que el PRM ganó prácticamente en el 85% de esas localidades. Localidades como Santo Domingo Norte. ¿Quién pensó nunca que Carlos Guzmán iba a perder en esa demarcación?
Pero faltando una semana para las elecciones, Luis Alberto le llevaba 10 puntos a Dio. Pero ¿quién imaginó nunca que en Santo Domingo Oeste, el candidato del PRM, que ha sido candidato por más de 15 años en esa localidad, le lleve, señores, 40 puntos al candidato de la Fuerza del Pueblo? De manera que lo que acaba de pasar ha sido tema de estudio, de análisis, de discernimiento para sociólogos, para políticos, para politólogos, para psicólogos, para psiquiatras, para todos los estudiosos del comportamiento social y político en la República Dominicana. Pero esto le deja una gran lección a la oposición para que reflexionen, para que las elecciones no se ganan caravaneando, de que las elecciones no se ganan haciendo actividades parafernálicas y llevando gente a actividades. ¿Ustedes saben por qué? Porque la gente va a todo tipo de actividades. Miren los resultados ahí. Pero en el Distrito Nacional, señores, Carolina le llevó 20 puntos a Domingo. Ya el pueblo conoce esos datos. Eso ha sido ampliamente debatido. Lo que sí hay que resaltar ha sido la gran sorpresa y el aprendizaje que eso debe dejarle a la oposición de cara a mayo. Pero estos temas, esas proyecciones, esos consejos, esas sugerencias, yo quiero que la veamos con Juan López. Juan López es un intelectual de la política, un intelectual de la sociología, y es un pensador con el que el país se va a ilustrar, con el que el país realmente hoy va a tener una idea acabada de por qué aconteció esto en el país, de por qué tanta sorpresa, de qué pasó en Santo Domingo Este, qué pasó en Santo Domingo Norte, desde su óptica, pero también analizado desde el punto de vista sociológico. De manera que ya nuestro invitado está por ahí. Vamos a la pausa y retornamos en breve con esta interesantísima entrevista. La Cámara de Diputados continúa involucrada en un intenso trabajo durante la Navidad y en ese sentido el Pleno declaró de urgencia y aprobó en 2 sesiones consecutivas el proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2024 con sus adendas. También declaró de urgencia y aprobó en 2 sesiones el proyecto de ley que designa con el nombre Avenida Pedro Martínez un tramo de la prolongación 27 de febrero. Mientras que unas 16 comisiones se reunieron y recibieron importantes personalidades a los fines de socializar iniciativas de ley que van en beneficio del país. En ese sentido, la Comisión de Hacienda estudió 3 proyectos de ley, entre ellos el que deroga las disposiciones vigentes del Código Tributario sobre el anticipo al impuesto sobre la renta, que de manera provisional grava con tasa cero el arancel de aduanas del azúcar, crema y refino y faculta al Poder Ejecutivo a tomar medidas especiales en situaciones de emergencia que generen desabasto del producto. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ¿Y ahí. tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadró qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. De vuelta en Los Defensores, y tal y como le prometimos al principio del programa, ya está con nosotros Juan López. Juan López es un amigo de este programa. Juan López es especie de libro, nosotros consultamos, siempre que queremos que nos aclare sobre cualquier tema social, político, sociológico, y hoy vamos a conversar con Juan básicamente sobre este proceso de las elecciones municipales, pero visto desde el punto de vista sociológico.
y darle algunas pinceladas políticas, porque ustedes saben que Juan es un político acabado, pero me gustaría analizar esto desde el punto de vista sociológico e ir de lo general a lo particular. Juan, buenas tardes, a tu casa. Así es. ¿Por qué en tu casa, Juan? Gracias, muchísimas gracias por invitarme a mi casa para que conversemos sobre los aspectos sociales y políticos de este proceso que acaba de pasar. Juan, me gustaría iniciar con usted, yendo de lo general a lo particular. Primero que nos dé su visión, su parecer, a grosso modo, sobre este proceso de las elecciones municipales. Mucha sorpresa en todos los escenarios, hasta el mismo oficialismo se sorprendió de los resultados. ¿Por qué acontecieron los resultados de esa forma, Juan, según su parecer? ¿Qué usted opina? Bueno, Una evaluación del proceso. en primer lugar, tenemos que establecer varios aspectos a ser tomado en cuenta. Primero, el proceso, cómo se desarrolló en sentido general. Segundo, la forma como se administró. Tercero, la participación de la gente, de los electores. Cuarto, la participación de los partidos. Y quinto, sus resultados. Es decir, en primer lugar, el proceso se cumplió tal cual lo establece el sistema democrático y nuestra Constitución y el sistema de partido. Desde ese punto de vista se alcanzó el objetivo, realizar elecciones municipales cada 4 años, el tercer domingo del mes de febrero, para que las autoridades que salgan electas se puedan juramentar el 24 de abril, Día Nacional de los Ayuntamientos. Ahí, número 1. Número 2, la institución llamada a administrar el proceso, creo que en un 99% cumplió con su tarea. Administró el proceso con equidad, con transparencia, con buena comunicación hacia la sociedad y respetando a los partidos que son los de la Junta Central protagonistas. Electoral. Estoy hablando de la Junta Central Electoral, que es el órgano que nuestro país organiza y administra todo lo que tiene que ver con los procesos electorales, tanto municipales, congresuales como presidenciales. De manera que yo creo, honestamente, que la Junta cumplió con su tarea, con su competencia. En tercer lugar, el pueblo tuvo un comportamiento cívico, pacífico, ordenado, ya que no hay expectativa negativa con respecto al desarrollo de las elecciones. La gente, lo que tienen derecho a votar, van, los que no quieren votar no asisten, y en sentido general el pueblo tuvo una participación pacífica, ordenada, cívica, cumpliendo en un porcentaje significativo con su deber. Ahora, ese pueblo tuvo un fraccionamiento con respecto al voto. En las ciudades, las grandes ciudades, la abstención ronda el 55-60%. Pero en los pueblos y en los distritos municipales, los pueblos pequeños y distritos municipales, la abstención apenas llega a un 35, a un 40%. Es decir, que la gente se abocó a votar. Correcto. Es decir, la abstención anda casi rondando lo que es el promedio permanente en nuestro país para las elecciones municipales, que son menos atractivas para los electores. De manera que yo estimo que en términos promedio, de acuerdo a los números que nos ofrece la Junta Central Electoral, la abstención general anda por un 53-55%, que es la media en sentido general. Aunque, repito, en las grandes ciudades... ese porcentaje, Juan, cuando se evalúan las elecciones municipales anteriores. Sí, correcto, sí, es más o menos razonable. Aunque, repito, el problema estuvo, y ahí donde está el cuestionamiento, que en las ciudades, Santiago, la capital, Santo Domingo Este, San Cristóbal, la abstención anda por encima del 60-63%. Entonces Santo Domingo Este anda por encima del 67%. En la capital llegó a igual cantidad, en Santiago llegó casi al 70%. En las grandes ciudades la abstención fue mayoritariamente. ¿Qué sector se resistió? La clase media alta, clase media media. Los sectores populares y la clase media baja acudieron.
pero en sentido general, aquellos que no buscan nada en los ayuntamientos, que no necesitan del gobierno local, del gobierno municipal, no se sintieron motivados. Y son los que en las grandes ciudades se abstuvieron, mientras que en los pueblos pequeños, como hay relaciones primarias, se conocen, la participación fue mucho más Juan, ahí masiva. me surge una inquietud. ¿Por qué esa clase media de la que usted habla no se sintió motivada si la Junta Central Electoral desplegó un amplio operativo para informar? Si los partidos políticos estuvieron permanentemente en la calle, ¿qué faltó? Si la comunicación desde la Junta y de los partidos políticos, desde mi óptica, fue bien activa, Juan. Sí, mira, en las caravanas, en las actividades multitudinarias que organizan los partidos, la clase media no participa. La clase media se entera. Eso es verdad. O sea, quienes participan en esa caravana son los muchachos, Sacaste son un los punto jóvenes. técnico ahí, Juan, es verdad. Sí, son los jóvenes, son los barrios los que participan. Los que viven en las residenciales, en las torres, esos no participan en esas actividades. Es más, ni se enteran cuando pasan esa caravana, cuando pasan esas actividades en los residenciales. Modestia aparte, yo vi un residencial y por allá cuando pasaban las caravanas no salía nadie del residencial. Todo el mundo quedaba tranquilo como no pasaba nada. Y los que viven en la torre ni se enteran. Ahora, cuando pasan por los barrios, ahí la población se integra. Ya sea uno para aplaudir, otro para hacer señas negativas, pero participan, se involucran y se siente el movimiento. Entonces, en las elecciones municipales, donde la clase media no tiene un atractivo, no tiene una motivación, no se siente conquistada, no participa, y es por eso que en las grandes ciudades se manifiesta esa abstención. ¿Cuál es el porcentaje de clase media en Santo Domingo Este? Un 70%. La población de Santo Domingo Este anda un 72, 74% de clase media baja, clase media y clase media alta. Entonces, a Santo Domingo Este apenas tenemos un 24% de pobres, de sectores populares. Eso es un elemento a tomar en cuenta. ¿Por qué esa abstención? Cuando tú buscas a Santiago vas a encontrar esa misma situación. Cuando tú buscas a la capital vas a encontrar esa situación. Juan, entonces, un público como el sí, que usted cita, qué interesante eso que está diciendo. La clase media se abstuvo, fue donde tuvo la gran abstención. Claro. ¿Cuál es el reto y el desafío entonces que tienen los partidos políticos y la Mira, Junta Central Electoral para incidir en ese electorado y de alguna forma conquistarlo, Juan? Te voy a aprovechar para darte un secreto de campaña. En el equipo de campaña en el que yo estuve trabajando, analizando el equipo, yo coordinaba el equipo técnico, analizando esa proporción, ese target del electorado, diseñamos una política dirigida a la clase media y del programa general de gestión de Luis Alberto hicimos un extracto de los aspectos que estaban destinados a impactar en la clase media. Por un problema interno no se llegó a poner en práctica. Wow. Pero lo que quiero decir es que el equipo técnico visualizó que para poder atraer, para poder motivar a la clase media, había que hacer una oferta que se correspondiera con sus aspiraciones, con sus expectativas, que estamos haciendo propuestas que son generales, pero que no benefician directamente a la clase media, y la gente, todos nos movemos por nuestros intereses. Entonces, ese diseño del programa, hicimos un extracto de cuáles cosas de este programa están destinadas a mejorar las condiciones de vida, a favorecer a los sectores de clase media. Hicimos un extracto, un resumen, y por tiempo o por algunas razones no se pudo diseñar. Incluso habíamos diseñado designar comisiones para que visitaran los edificios y los residenciales a llevar esa propuesta. Que fue una buena iniciativa. Pero problemas de esas que se dan en los Juan, equipos no se pudo implementar. Nadie puede ocultar, ni siquiera usted que es un estudioso de los temas políticos y sociológicos, que hubo sorpresa. ¿Usted cree que el PRM sabía que iba a ganar con un porcentaje tan alto? Se está hablando de un 85%, Juan. Claro que no. Ellos no. Pero ahora, ellos hicieron el trabajo. O sea, ellos sabían que tenían
posibilidades de perder en varios puntos clave. Y en función de eso, se volcaron con personas, con recursos, con actividades, con mañosería, etcétera, en esos lugares y consiguieron voltear la tortilla. Estamos claros, ellos diseñaron una estrategia. Bueno, Santo Domingo Este, Santiago, San Cristóbal, Santo Domingo Norte, estamos ahí, estamos abajo. ¿Qué vamos a hacer para cambiar eso? Y diseñaron una campaña e impusieron el ritmo y ahí tuvieron ganancia de causa. Pero allá en Santo Domingo Este, donde yo participé directamente, en la última encuesta nos daba 10 puntos a Luis Alberto por encima de Diodacio. Claro, ahí ya tuvimos un problema, que la alianza no funcionó. No, la alianza no hubo hizo un daño. La alianza no funcionó, pero específicamente en Santo Domingo Este, porque hubo una acción que no hizo mucho daño a todos los partidos de la alianza, tanto al PRD, al PLD, como a la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo fue la más perjudicada de una falla, de una falsa estrategia que montó el equipo de la Fuerza del Pueblo. Vamos a la pausa, esto está muy interesante, pero tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa, Juan, y al regreso, quédate con la idea para que la sigas desarrollando. Retornamos en breve. La Cámara de Diputados continúa involucrada en un intenso trabajo durante la Navidad y en ese sentido el Pleno declaró de urgencia y aprobó en 2 sesiones consecutivas el proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2024 con sus adendas. También declaró de urgencia y aprobó en 2 sesiones el proyecto de ley que designa con el nombre Avenida Pedro Martínez un tramo de la prolongación 27 de febrero. Mientras que unas 16 comisiones se reunieron y recibieron importantes personalidades a los fines de socializar iniciativas de ley que van en beneficio del país. En ese sentido, la Comisión de Hacienda estudió 3 proyectos de ley, entre ellos el que deroga las disposiciones vigentes del Código Tributario sobre el anticipo al impuesto sobre la renta, que de manera provisional grava con tasa cero el arancel de aduanas del azúcar, crema y refino y faculta al Poder Ejecutivo a tomar medidas especiales en situaciones de emergencia que generen desabasto del producto. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Epa, pero bien ¿Y ahí. tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme. ¿Empadró qué? ¿Y qué es eso? Mira, hombre, eso es que te inscriben para votar por tus candidatos de RD, pero desde el exterior, como si tú fueras a votar allá, pero viviendo aquí. Porque, uno vive aquí, pero el corazón lo tiene allá. ¡Sabroso! Pues llévame contigo que yo no me voy a quedar fuera. Vamos. Julia, busca tu cédula que vamos allí a empadronarnos. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Estamos conversando con Juan López, profesor de larga data, catedrático universitario y un político experimentado. Antes de la pausa, Juan trataba algo muy interesante y tomó como modelo el municipio de Santo Domingo Este, uno de los más grandes del país. Juan hablaba sobre qué le hizo daño realmente a la oposición en Santo Domingo Este y me gustaría, Juan, que siga en esa misma línea de pensamiento. Santo Domingo Este es el municipio más poblado del país. Tiene alrededor de 1.200.000 habitantes y tiene más de casi 800.000 electores. Es decir, el 10% de la población nacional es electores en Santo Domingo Este. Entonces, además, políticamente es una plaza interesante, como decía, por la composición social de la población. Tenemos un 5% de ricos, un 70% de sectores clase media, un 24% de sectores pobres. Entonces, la clase media es determinante en Santo Domingo Este. Entonces, allá se cometió un error de parte de la Fuerza del Pueblo, que presentó un candidato repudiado 100% por la clase media. Si la clase media es mayoría
es la que tiene acceso a la comunicación, a las redes sociales, y tú le vas a imponer un candidato que tiene una tasa de rechazo por encima del 60%. Era conocido, cuando hicieron la encuesta para escoger a los candidatos de la Fuerza del Pueblo, tenían 4 candidatos, y él en la encuesta marcaba como el más conocido. No como el más popular. No, ahí tenía una tasa de rechazo de 55, pero al mismo tiempo marcaba puntos de diferencia con el que estaba en segundo lugar, que era el doctor Surún. Entonces, porque era el más conocido y porque tenía algunos puntos por encima de Surún, lo asumieron como el candidato en la encuesta sin tomar en cuenta la tasa de rechazo. Inmediatamente salió proclamado candidato, que inclusive, ahí tuvo el error, lo proclamaron 4 meses antes de la fecha en que había que proclamarlo. Y eso se hizo con el propósito de presionar al PLD para que aceptara a los candidatos de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Norte y en San Juan. Juan, entonces, esa decisión... Permíteme preguntarte algo, porque es que tú, cada palabra que dices realmente me da argumento para seguir preguntándote por lo interesante. Dicho todo eso y visto de una forma holística, ¿qué pasó entonces con Luis Alberto, que usted me dice que en la encuesta más reciente que se hizo le llevaba 10 puntos a Dio Astacio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué transformó el escenario? ¿Qué cambió el escenario en pocos días, Juan? Bien, lo primero es que nosotros diseñamos todo lo que había que hacer y se hizo, pero no contamos con 2 imponderables acciones. Una, el presidente Abinader se mudó prácticamente a Santo Domingo Este, él y varios funcionarios. Y cuando digo se mudó a Santo Domingo Este fue que en los últimos 2 meses visitó 5 veces en caravana, en actividades, inaugurando cosas en Santo Domingo Este, prometiendo y haciendo todas esas cosas que se hace desde el gobierno, número 1. Pero también designó una batería de funcionarios de alto quilate para que acompañaran al candidato. Y haciendo uso de todas esas cosas, impactaron, obviamente. Luego, nosotros teníamos en contra que allá en Santo Domingo Este la alianza no se dio, a tal grado que el PRD tenía una candidata, Wanda Rosario, que no marcaba un 1%, pero impedía que apareciera el rostro de Luis Alberto en la boleta del PRD. Impedía que los PRDistas votaran. ¿Qué pasó 3 días antes de las elecciones, 5 días antes de las elecciones? Que Wanda Rosado convocó a su equipo, a los dirigentes, los candidatos a regidores, candidatos a diputados, a una actividad para llevárselo para Dio Astacio, para entregarse. Eso fue un golpe mortal, Juan. Eso por un lado. Claro, el PRD allá se dividió otra vez. Un grupo se fue con Dio Astacio y un pequeño grupo se fue a apoyar a Luis Alberto, pero ya no podía aparecer en la boleta. Iban a tratar de votar. Y Wanda no sacó ni un 0,2%. Pero hizo daño. La percepción. Claro, daño de percepción, Juan. Eso, número 1. La percepción, usted sabe que la percepción es la realidad realmente. Entonces, a ese dato de Wanda Rosario del PRD, agrégale el caso de Julio Romero. Julio Romero, cuando ya eran candidato oficial, cuando se impuso como candidato, que utilizó al PLD y a la Fuerza del Pueblo y a Leonel por negocios. Julio Romero no sacó un 5%. Eso es penoso. Cuando la Fuerza del Pueblo allá estaba en segundo lugar, muy en segundo lugar, sólido, sin embargo, en las elecciones no llegó a un 5%, porque había una tasa de rechazo y una actitud contra. Y esa clase media dijo, no, es que es una persona que está acusada de varias cosas, no podemos dejarlo pasar. Juan. Y eso fue, entonces, ¿con quién se vinculaba en el imaginario de los electores a Julio Romero y a Wanda Rosado? Ellos eran de la alianza Rescate RD. Increíble. Entonces eso nos hizo daño, Juan, obviamente. A nivel general, los políticos de la oposición han dicho en reiteradas ocasiones que lo que acaba de acontecer en febrero no tendrá
ninguna repercusión en mayo. ¿Qué tú opinas de eso, Juan? Pero yo quiero escuchar la opinión del sociólogo, la opinión del catedrático, la opinión del experto. ¿Qué tú opinas de eso, Juan? Una cosa son los deseos y otra las realidades. Mis deseos serían esos. Pero el PRM que salió triunfante y de estas elecciones va a desaprovechar el momentum que están viviendo con ese porcentaje que obtuvieron en las elecciones municipales. Cuando tenemos a un partido unificado que está acompañado de 22 partidos pequeños, que el PRM como partido sacó un 50%, pero los aliados lo subieron casi a 60%. Casi un 10% le dieron, sumándole de a 0.5, de 1 punto, de 1.2, llegó casi a un 60%. Entonces, el momentum es lamentablemente del PRM, porque en estos momentos hay una discusión en Recate RD, no se sabe si van a fortalecerse o si van a debilitarse más. Las posibilidades es que se debiliten más, que haya, que se mantengan separadas las candidaturas a senadores y que vayan separados Abel Martínez por el PLD, Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo, y separados divide y vencerá, y el PRM ha sabido jugar la campaña de dividir, de hacer todo lo posible de introducir zancadillas para que no se una. Entonces, si no hay unidad seria, que el pueblo la perciba, de que es una unidad honesta, una unidad con vocación de poder, una unidad que hace propuestas para el país, para el pueblo, si no hay una unidad PLD, Fuerza del Pueblo, en las elecciones de mayo, los resultados van a ser iguales o peores, tanto para la Fuerza del Pueblo como para el PLD. Juan, ¿cuáles alcaldías para ti fueron sorpresa? Aparte de la de Luis Alberto, que tú puedas decir, mira, Valentín, yo no esperaba esto en tal demarcación, o en tal demarcación, en esta demarcación, porque te voy a decir algo. Yo puedo confesarte, Juan, que yo nunca pensé que la Fuerza del Pueblo iba a perder Santo Domingo Norte. ¿Cuáles para ti fueron sorpresas y qué te impactó que tú dijiste, no, pero esto es increíble? Lo que está pasando aquí es increíble. Mira, San Pedro de Macorís, La Romana, fue sorpresa, obviamente, Santo Domingo Este, fue sorpresa Santo Domingo Norte, fue sorpresa por el porcentaje que sacaron Junior de los Alcarrizos y el Francisco Peña en Santo Domingo Oeste. Los porcentajes que sacaron fueron sorpresa. Y entonces en esos municipios la alianza no se dio. Tú buscas el común denominador de donde hubo esa sorpresa, que teníamos buenos posicionamientos, pero no cuajó la alianza. Juan. Y ahí tuvimos el hándicap que le abrió las compuertas para esos porcentajes tan altos que obtuvo el PRM y sus partidos aliados. Mira, hay quienes dicen, ya quizás con menos energía, con menos efervescencia, que todavía Leonel Fernández, su popularidad está por encima de la popularidad de Abel Martínez, el candidato del PLD. La Junta ha dado una prórroga hasta el próximo martes para el tema de las alianzas. ¿Tú crees que en este escenario, donde el PLD salió más fortalecido que la Fuerza del Pueblo, porque no podemos ocultar eso, aceptaría el PLD una alianza donde Leonel sea quien la encabece? Mira, el panorama para el 19 de mayo es el siguiente. El PRM bien posicionado con sus 22 aliados, con la aureola de ganador con altísimo porcentaje, número uno. Número dos, una disyuntiva entre Fuerza del Pueblo, PLD, por quién va a encabezar la alianza. Aun cuando el acuerdo que se firmó establecía que para la presidencia iban separados y quien quedara en primero o segundo lugar recibiría el apoyo de los otros para una posible segunda vuelta, los resultados de estas elecciones municipales dicen que espérate, ese acuerdo
no cabe en estos momentos. Lo que cabe es reevaluar ese acuerdo y ver la pertinencia de ir unidos. Si el PLD proclamó con Abel sin de mayo hasta mayo y Leonel conmigo para mayo, se está diciendo, el mensaje que han enviado hasta ahora es que van a ir separados. ¿Y qué, Juan? Es que tú lo acabas de decir. Separados, de forma catedrática, separado, aquí no hay si van posibilidad. separados, mira, se van a perder mucho más senaduría. Es más, así hablando con toda honestidad, sí. Si van separados, yo creo que apenas ganan la senaduría de San Juan. Ay, Dios mío. Porque Félix Bautista es un fenómeno en San Juan fuera de serie. Estoy hablando con toda honestidad. Gana Luis Abinader con más de un 60%, Juan, según tu proyección. Si la cosa sigue, si empieza una competencia entre la gente del PLD y de la Fuerza del Pueblo, a ver quién va a encabezar, y el tiempo avanzando, y el martes 27 no puede rubricarse una alianza de que sea uno de los dos el candidato, nosotros vamos a tener unos resultados mucho más apabullantes para PLD y Fuerza del Pueblo que lo que obtuvimos aquí en las elecciones municipales. Dios. Es lo que nosotros creemos. Es increíble, Juan, lo que ha pasado realmente. Entonces, en consecuencia, tanto a la base como a los dirigentes medios de ambos partidos, Fuerza del Pueblo y PLD, nada más le queda presionar, empujar, exhortar, llamar a la cúpula dirigencial de ambos partidos para que aterricen, para que depongan aptitudes, para que importanticen los intereses del pueblo, de su militancia y actúen con vocación de poder. Juan, independientemente de que la cúpula de ambos partidos pueda ponerse de acuerdo, ¿hay dolor en la base? Porque tú me traicionaste, porque tú no me apoyaste. La base hay depresión. Hay depresión, pero también dolor, Juan, claro, porque claro. Hay personas que no reciben el apoyo correspondiente de algunos candidatos. Correcto. ¿Tú crees que independientemente de que la cúpula arriba pueda ponerse de acuerdo, la base acataría ese mensaje de una manera religiosa? Mira, si la alta dirigencia de ambos partidos son capaces de deponer y mandar mensaje claro y expresar la disposición política de buscar el poder con vocación, con unidad, con propuesta, la base responde a esos partidos. Pero si la base interpreta que no tienen vocación de poder, que los problemas personales, que los egos, que las individualidades, que los resentimientos, los rencores, pueden más que los intereses de la patria, que los intereses del pueblo, y la base entiende eso, entonces la demoralización se hará más general. Juan, ante esta realidad que acaba de pasar, donde el PRM se proyecta, hay algunos lugares todavía que no se ha determinado, alcanzará un 85%, podrían ocurrir salidas masivas, tanto de la Fuerza del Pueblo como del PLD hacia el PRM. Bueno, no tan rápidamente, pero si se produce una victoria tan contundente en las elecciones de mayo como lo que pasó en la del mes de ahora en febrero, vamos a tener que esos dos partidos van a tener una merma en su militancia, en su dirigencia. Y vienen, acuérdate, los que ganan, todos son padres de la victoria, pero los que pierden no encuentran padres. Y empiezan los cuestionamientos, las críticas, afloran las diferencias y afloran las confrontaciones entre los dirigentes. Y habrá muchas personas que bajará el perfil, habrán unos que van a renunciar, habrán unos que van a luchar por el control de la estructura. En fin, que el futuro de ambos partidos, Fuerza del Pueblo, que estaba creciendo significativamente, y PLD, se ve un futuro muy pesimista en cuanto a conservar su militancia y a conservar su crecimiento si pierden por participar separado en las elecciones de mayo y si permiten que el gobierno y el PRM le aplique todo el poder y le saque mucho más ventaja que le sacó. Esos resultados tan negativos para el PLD y la Fuerza del Pueblo tendrán sus repercusiones en el futuro de las dos organizaciones y podrían sufrir muchos problemas internos. Juan, las dos organizaciones. Juan, no puedo
dejar de aprovechar tu visita a tu programa, Los Defensores, para hacerte la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto, Juan, incidió la compra de cédula y de voto, que son dos cosas distintas, en este proceso? Eso se ha debatido mucho. Desde tu óptica, ¿qué tanto incidió eso, Juan? Bueno, fue una realidad que se manifestó eso, pero eso no llegó a un 10%. No llegó a un 10%. Juan, un mensaje final en este tema, en el tema de las elecciones, un mensaje final a los partidos políticos y a la sociedad en sentido general, porque quiero tomarme 5 minutos más y abordar contigo ya un tema más social. Mi mensaje es exhortar a la dirigencia y a los líderes del PLD y de la Fuerza del Pueblo que miren la situación por la que atravesamos en las elecciones municipales por una alianza que no pudo cuajar en la forma que debió hacerlo. No se vio una unidad. Nunca se vieron ni a Leonel ni a Danilo juntos para mandar un mensaje de que era una unidad seria, formal. Que esa falla que se tuvo durante las elecciones municipales se asuma y se corrija y que a la mayor brevedad posible, antes del martes 27, que es el plazo fatal, esos líderes manden un mensaje de unidad, de voluntad, de ganas de ganar, de encaminar al pueblo por otros rumbos. De lo contrario, si no lo hacen, las consecuencias van a ser muy negativas para ambas organizaciones. Y para el país. En consecuencia, exhortamos a los dirigentes, líderes y militantes de Fuerza del Pueblo y del PLD a que piensen en el futuro del país y en el futuro de sus militancias y se unan, depongan actitudes y manifiesten una clara unidad política con vocación de poder. Juan, en estos minutos que nos quedan, me gustaría abordar contigo un tema que ya lo hemos abordado tú y yo en reiteradas ocasiones en este programa. El último informe de Barómetro de las Américas habla de que en la República Dominicana, y muy lamentable, se está haciendo uso y costumbre el maltrato a la mujer. Y no solo eso, Juan, sino que la gente lo ha asumido como algo normal. Yo veo que a una mujer ahí le dan una galleta, eso es una galleta, eso es normal. Le dan un palo, una pedrada, cualquier tipo de maltrato. Visto desde el punto de vista sociológico, Juan, ¿qué vamos a hacer en República Dominicana para que el hombre cambie esa conducta hacia la mujer? Mira, la violencia intrafamiliar en nuestro país es uno de los problemas sociales de mayor impacto no solamente por la cultura machista que nosotros arrastramos desde la época de la colonia, desde los españoles, que nos impusieron ese estilo, y esa cultura machista que la practican varones y hembras, que es una cultura generalizada, que hay que combatirla desde la formación de la primaria, de la secundaria, en la escuela. Esa es mi línea. Pero esa formación cívica, esa educación ciudadana no aparece en los programas educativos de nuestro país. Ese es el primer punto. Y luego los medios de comunicación directa e indirectamente incentivan la fortaleza del hombre. La iglesia, la característica de la iglesia católica que le da todo el poder al hombre. Acuérdate que en la iglesia católica, desde el papa hasta el mínimo sacerdote, todo es dirigido por hombre. Y toda esa narrativa cristiana que pone que todo ha sido hecho por el hombre, Dios y hombre. El machismo. Eso es parte que incentiva el machismo, que incentiva la cultura machista, que no ha podido ser contrarrestada con una educación más adecuada a la época. Yo circunscribo ahí, Juan, en la educación. Correcto. Entonces, y también los medios de comunicaciones y el modo de vida del fronteo, el exhibicionismo, toda esa cosa contribuye a que haya un incremento sistemático en la violencia de género, en la violencia intrafamiliar, porque no se ha buscado el contrapeso a esa situación que tanto daño le hace a nuestra sociedad presente y futura. Juan, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Esta es tu casa y es más que una realidad que cada vez que viene pues ilustra al país, nos ilustra a nosotros
y mira cómo yo me extiendo hablando contigo. Gracias. Que le dedico quizá el tiempo de la entrevista y un poco más. A ustedes, no se muevan de sus asientos y vamos a ver la interesantísima exposición de don Nelson Gómez en Hablemos de Marketing. El voto debe ser libre. Sí, ya suena cantaleta, pero por más cantaleta que parezca, no deja de ser cierto y necesario que sea así. Piensen que con el voto le estamos dando el poder a alguien para que decida qué hacer con nuestro dinero, o mejor, con los recursos de la nación. Precisamente por eso hay quienes quieren comprar o robar esa libertad, de nuevo porque los votos dan poder, y por lo mismo existen organizaciones criminales dedicadas a negociar con votos. Entonces, vamos a revelar algunos de sus secretos y de paso les contaremos cómo sapearlos para que dejen de robarle a Colombia. ¡Bah! Pero la política no sirve para nada. No, ese argumento no te funciona, amigo desencantado de la democracia. Lo que no sirve son los políticos corruptos que suben al poder con delitos electorales, o sea, que se roban las elecciones. Y por ahora no te estamos pidiendo que votes, solo que conozcas y compartas esta información útil para impedir que nos sigan robando. Entonces, a lo que vinimos. ¿Cómo trabajan las mafias del voto? Lo primero que debemos saber es que son estructuras bien organizadas e incluyen a muchas personas que operan meses antes de que llegue el día de las elecciones. Y esto es importantísimo. El delito electoral se cocina durante un largo tiempo. Nosotros debemos pillarlo y denunciarlo antes de que nos sirvan ese plato tan dañino, es decir, mucho antes de que los votos podridos se hagan realidad. Para eso debemos estar atentos a las huellas que dejan los involucrados en el crimen, y la operación es tan grande que a veces dejan muchas huellas. Hay que ponerse las pilas y descubrirlas, pues los bandidos son muy ingeniosos. Pero bueno, todo comienza con un candidato que a toda costa quiere ganar una elección. Detrás de este candidato hay gente con plata que quiere su tajada. A veces son grupos armados ilegales, narcotraficantes, organizaciones delincuenciales, pero también funcionarios y contratistas corruptos. Todos ellos tienen la intención de que el político, cuando tenga el poder, tome decisiones que los favorezcan. Este es el engranaje de la financiación, fundamental para que la maquinaria funcione. Así pues, ya hay por quién votar y plata para hacer las vueltas. La siguiente pieza es alguien que consiga los votos. Acá hay dos alternativas. Una es la compra y otra la amenaza. O sea, buscar a quien no le importa vender su libertad de votante o buscar a quien quitársela a las malas. Empecemos por la búsqueda de los vendidos y recordemos que los votos se compran mucho antes del día de las elecciones. Es antes porque es un proceso largo y no se compran uno a uno, sino al por mayor. Es decir, los compradores tienen que reunir a varias personas para hacer sus ofertas. Pues bien, de estas reuniones es de donde salen los rastros que se pueden reportar. De ahí sale la evidencia para hacer buenas denuncias. Acá está la oportunidad para detener el delito que más nos corrompe como sociedad. Pasa lo mismo con las amenazas. Van dirigidas a muchas personas. Pero cuando hablamos de amenazas, no solo estamos hablando de golpes y de armas. Pensemos en este ejemplo. El jefe de una compañía o de una entidad pública manda un correo electrónico citando a sus empleados a una reunión, supuestamente para hablar de un tema de la empresa. En la reunión, claro, no se habla de esto. El jefe realmente le va a informar a sus empleados que tienen que votar por el candidato del partido del marrano o si no, los echan. Mejor dicho, el jefe está quitando a sus empleados la libertad de votar por quien ellos crean que es el mejor candidato. Esto es un delito y debe denunciarse presentando esos mensajes que el jefe o alguien envió, especialmente aquellos que mencionen algo sobre las elecciones. Cuando la empresa no está directamente relacionada con el candidato corrupto, son organizaciones criminales las que obligan, con amenazas, a los empresarios o a sus empleados a hacer esto. Muchas veces incluso hacen que toda la familia del trabajador vote por el candidato del partido del marrano, y para eso los ponen a llenar unos formularios con los datos de sus familiares, indicando la mesa de votación que les corresponde. Sí, eso también puede entregarse como evidencia. En fin, las técnicas de los encargados de comprar o robar votos son muchas, a veces ingeniosas y a veces hasta indignantes. Por ejemplo, pueden coger a los viejitos de un ancianato o a los pacientes de un hospital mental, de donde resultan 20 o 30 con un mismo pariente que los lleva hasta la mesa de votación y elige por ellos. Por supuesto, con muchos más cómplices en el proceso. Pero ¿cómo saben los bandidos que la persona sí votó como le dijeron? Hay muchas formas de hacerlo. El pariente falso es una y otra, muy clásica, es el llamado carrusel. Esta técnica se usa el día de las elecciones cuando los votos ya están transados. El procedimiento es el siguiente.
Una persona de la organización criminal va a la mesa de votación y no vota, sino que se lleva el tarjetón sin marcar. En su guarida secreta, lo marca a favor del candidato corrupto y le da ese tarjetón a la persona que vendió su voto. El vendido va a la mesa de votación, deposita en la urna el tarjetón que le dieron marcado y regresa con un nuevo tarjetón limpio. El malhechor marca este tarjetón y se lo entrega al siguiente vendido para repetir el proceso. Y así se van rotando, como caballitos de carrusel, recibiendo tarjetones en blanco y entregándolos marcados para asegurarse de que se haga el voto que se quiere. Con esto llegamos a la última pieza de esta cadena de corrupción, el votante. Lo que más claro debe quedar en este punto es que la mafia del voto necesita mover muchas personas. De hecho, algunas veces lo hace de manera literal. Montan un poco de gente en un bus y la llevan a inscribir sus cédulas en los puestos de votación de un lugar que no les corresponde. Un bus extraño, lleno de gente extraña, haciendo largas filas en la registraduría de un pueblo para inscribir cédulas puede ser una pista que conduce a un fraude electoral. Se deben anotar las placas del bus y si es posible tomar fotos para reportarlo y hacerle seguimiento. Si se reporta este evento sospechoso, se puede descubrir, por ejemplo, que 150 personas se inscribieron diciendo que todas ellas vivían en la misma casa del barrio. Y bueno, ahí les dejamos algunas señales, las huellas, las pistas a las que deben estar atentos.